Esa vieja me caga porque es bien llevada. Es un güey. A mí no me gusta llevarme con ella. No me gusta. Pero fíjate que desde siempre ha sido así. Ya viste que llegamos y luego todos pusieron la jeta Sí. y se pasaron de lanza. A mí me da igual. No mames. ¡Ay, qué no mames! ¡Vete a la neta! ¡No mames! El día de hoy trataremos de encontrar una respuesta a una pregunta que muy pocos se hacen. Y de encontrarla, podríamos resolver uno de los misterios más grandes en cuanto a leyendas se refiere. Porque la Llorona se aparece en diferentes estados y hasta países. ¿Acaso es un espíritu que le gusta viajar y causar terror de manera internacional? Quédate hasta el final que ya comienza Tiempo de Historias. Tiene diferentes rasgos dependiendo el estado o el país donde se hable de ella. Muy pocas veces se deja ver, pero su llanto es reconocido donde quiera que se escuche. Algunos dicen que no tiene rostro y otros que si logras verlo, quedarías maldito para siempre. Pero si de algo estamos seguros, es que tiene características muy reconocidas. Es una mujer fantasmal, tiene vestiduras blancas y se mantiene con un llanto. Un llanto que retumba en las casas cercanas de donde se aparece. En muchos de los casos, se cuenta que si la escuchas a la distancia debes preocuparte, ya que entre más lejos se escuche, más cerca de ti está. Y si la escuchas cerca puedes estar tranquilo, ya que lo más probable es que se encuentre lejos. Para unir las piezas de este rompecabezas, primero hay que revisar los sitios más comunes donde se aparece y cuáles son sus características. Número 1. Ciudad de México. Ciudad de México sea quizás uno de nuestros lugares clave para descubrir dónde surgió el famoso nombre de la Llorona. Se cuenta que una mujer indígena fantasma vestida de blanco camina penando cerca de los ríos, canales y sobre todo por la zona de Xochimilco, a causa de que en vida decidió eliminar a sus hijos para escaparse con un hombre español de la época. Dentro de sus apariciones se puede escuchar un fuerte lamento diciendo «ay mis hijos» a causa de su arrepentimiento. Sin embargo, esta historia quizás tenga una historia más profunda que explicaré más adelante. Número 2. Después tenemos el estado de Oaxaca, donde nuestro personaje posee otras características muy distintas a la forma común como ya la conocemos. En esta historia la Llorona se cree que era de origen indígena también, pero zapoteco o mixteco. Al igual que la versión más conocida, se identifica por su fuerte llanto y su vestimenta. Sin embargo, aquí el objetivo de su aparición es anunciar que una desgracia está por llegar, advertir sobre algún peligro y en su característica principal, proteger a los niños que están cerca del agua. En este estado, la Llorona es más como una especie de espíritu guardián triste que protege o advierte, pero eso no evita que cause temor al escucharla o verla. Número 3. A partir de aquí, las historias de los demás estados poseen características muy similares a las de la Ciudad de México, cambiando un poco los detalles de la protagonista, como en Guanajuato, que se habla de un amorío entre una mujer y un minero rico que después la abandonaría y por alguna razón sus hijos se perdieron en las minas. Pero la pregunta también es, ¿por qué se aparece en otros países? Número 4. En Guatemala, algunos relacionan a la Llorona con la ciguanaba. Un cerca diferencia con la Llorona, este tiene rostro de caballo. El país de El Salvador y Honduras muestran mucha similitud con las versiones mexicanas, pero en Nicaragua, en esta ocasión, es el espíritu de una mujer buscando venganza por ser abandonada en una zona volcánica. Este personaje, igual que en muchas historias de la Llorona, no se le ve el rostro. Si te gustaría que profundizara más en este último ser, déjalo en los comentarios. Hasta el momento, en similitudes tenemos la parte de la traición de un amor, los hijos, el aterrador llanto y zonas cercanas al agua. Pero quizás podamos tener una última y la más importante de las pistas en los orígenes de la historia. No sin antes pedirte que te suscribas y le des like al video. Esto es Tiempo de Historias. En los últimos años del Imperio Mexica, cuando Tenochtitlan resplandecía sobre el lago como un espejo de obsidiana, comenzó a surgir un llanto nocturno que nadie sabía explicar. Aparecía siempre entre la medianoche
y el primer canto del cenzontle, cuando la ciudad quedaba en silencio. Los primeros en escucharlo fueron los pescadores que remaban entre los canales. Decían que el lamento no venía del agua ni de una persona común, sino que parecía flotar en el aire, como si el viento mismo lo trajera. Decía: ¡ay, mis hijos! Ya es tarde. Al principio lo tomaron como un mal agüero, un aviso, una advertencia velada, pero el llanto comenzó a repetirse todas las noches. Los guardias del templo mayor contaron que la vieron por primera vez en la calzada de Tlacopan. Alta, delgada, vestía con un huipil blanco tan pálido que brillaba como la luz de la luna. El rostro cubierto por un manto como si ocultara algo terrible. No caminaba como una mujer normal. Deslizaba los pies suavemente sin ruido. Parecía tocar apenas la superficie de la tierra. Cuando uno de los guerreros trató de hablarle y acercarse, la figura se desvaneció entre la neblina del amanecer. Días después, la figura apareció frente a los sacerdotes del templo. Dicen que su llanto era tan profundo que hacía vibrar la piedra del templo mayor. 3 veces repitió su frase, cada vez más angustiada. ¡ay, mis hijos! Vuestra destrucción se acerca. ¡ay, mis hijos! ¿Dónde os llevaré para salvarlos? Los sacerdotes la reconocieron de inmediato. No era una mujer humana, era Ciacoatl, una de las manifestaciones de la diosa madre, la que guía las almas de los niños fallecidos, la que vela por el destino del pueblo. Su llanto no era por sus hijos de sangre, sino por toda la nación mexica que consideraba como sus hijos. Los sabios del Camecac interpretaron que su aparición anunciaba destrucción, guerra y una tragedia que nadie podía evitar. Poco tiempo después, comenzaron los presagios que hoy se conocen en las crónicas. Un cometa cruzó el cielo. El templo principal se incendió sin causa. Olas misteriosas golpearon el lago y finalmente, los españoles llegaron a las costas del imperio. Los mexicas comprendieron demasiado tarde que el llanto de Ciacoatl era el presagio de la desgracia que se avecinaba. Tras la caída de Tenochtitlan, dicen que su lamento se escuchó una última vez sobre las ruinas humeantes, caminando por lo que quedaba de las calzadas y los templos destruidos. Después de eso, el llanto se volvió parte de la memoria del pueblo. Como conclusión, podemos decir que con el tiempo la figura divina se transformó, se mezcló con historias coloniales, tragedias humanas y leyendas de cada región. Así nació la Llorona moderna. Pero su origen profundo de esta antigua mujer diosa fue mucho más antes de que existiera México como país. Lloró por la caída de toda una civilización ahora americana. Una civilización que a la fuerza se fusionó con otra cultura totalmente diferente. Lo anterior quizás sea una de las más posibles explicaciones. Desde la manera más escéptica, podríamos decir que solo ha sido una historia que ha trascendido de manera impresionante de generación en generación y se ha dispersado por varias zonas del continente hasta llegar a ser la leyenda que ahora es. Y aunque queda uno que otro cabo suelto en esta investigación, te invito a que agregues qué nos faltó en los comentarios. Como esta historia, tengo más en mi canal. Te invito a decirme si te gustaría una investigación de este tipo de la leyenda del charro negro. Suscríbete. Esto fue Tiempo de Historias. Cuidado con la Llorona.